La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Leemos capítulo 15, versículo 16 adelante. Segundo libro de Reyes, 15, 16. Dice la palabra del Señor como está escrita. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella. También sus alrededores desde Tirsa los saqueó porque no le habían abierto las puertas. Y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Vamos a quedar. Señor, esta noche te pido, Padre, que ayuda de tu Espíritu, estudiemos tu palabra, podamos, Señor, desarrollar un conocimiento más profundo de ella, Señor. En nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. A ver, ¿en qué nos quedamos el miércoles pasado, hermano? A mí me gusta preguntar porque me gusta saber que vamos en línea, ¿verdad? Con lo que se va haciendo, lo que se va explicando. A ver, ¿con qué nos quedamos? Del reino, muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo se dividió Israel? ¿Cuántas tribus quedaron en el norte y cuántas en el sur? 10 en el norte y 2 en el sur. ¿Cuáles eran las tribus del sur? No les voy a preguntar las 10 del norte, ¿verdad? Judá y Benjamín. Bien. Bien. Estamos bien. Esta noche vamos a ver el tema de los exilios. Los exilios. Exilio del reino del norte y el exilio del reino del sur. Ya vamos a entrar en el tema del exilio. Primero hay que detallar algo que aquel día estábamos hablando. Es que el reino del norte quedó como capital en ese reino quedó la ciudad de Samaria. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La ciudad de Samaria se convirtió en la capital del reino del norte. Entonces, cuando leíamos acá este pasaje, Segundo de Reyes 15, veíamos que dice que este hombre, Manahem, se colocó como rey en la ciudad de Samaria. ¿Por qué hablamos de eso? Porque hay que recalcar ese punto para no confundirnos, porque no vayamos a pensar que era una ciudad de una nación no hebrea. Está hablando siempre del pueblo de Israel, pero bajo el contexto del reino dividido. La capital del reino del sur era Jerusalén y la capital del reino del norte, Samaria. Entonces, básicamente eran las dos capitales de cada uno de un reino. Ahora, el reino del norte afrontó un exilio que fue ejecutado por el reino de Asiria. Hay que ir teniendo en cuenta esos datos. Reino de Asiria. Ahora, hay que ver, hermanos, algunos detalles antes. Quiero que vayamos a la palabra porque me interesa que vayamos estudiando el texto. No tanto que yo les venga a contar una historia y ustedes digan, este hermano Nata sí sabe. No, que vayamos a la palabra, que vayamos viendo el desarrollo histórico. Yo he ido tratando de extraer los pasajes más puntuales. Tienen que ver con el relato o el punto que queremos aclarar. En primer lugar, vayamos al texto que leíamos al principio.
Observemos el versículo 17, siempre del capítulo 15. Dice, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, y hay que aclarar un punto para ir entendiendo este tipo de lecturas, porque a veces nos, ay, qué confuso. No, hay que ir entendiendo eso. Si comprendemos que la Biblia a esta altura ya nos está hablando del reino del sur, del reino de Judá y del reino de Israel, claramente vamos a entender que lo que quiere decir es que lo que está contando como referencia es el reinado de este hombre, Azarías, que estaba gobernando en el sur. Es como que nosotros digamos, en el año que se casó fulano de tal me pasó esto. Es una referencia, ¿verdad? Es una referencia para lo que está sucediendo o lo que sucedió. Entonces, por eso menciona a Azarías, rey de Judá, siendo que en el año 39 que este hombre estaba gobernando, entonces se entronó este hombre Manahem. ¿A dónde? ¿Dónde se entronó Manahem? ¿Dónde? En el reino del norte, en Samaria. Dice que gobernó sobre Israel, ¿cuántos años? 10 años. Y ahí puede notar usted claramente la diferencia de lo que estamos hablando. No hay ningún tipo de confusión. Simplemente la Biblia está narrándonos o contándonos la parte del tiempo de los reinados de estos hombres. Lo dice el versículo 18. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Quién fue Jeroboam? Eso lo estuvimos hablando aquel día. Jeroboam fue el hombre que dividió el reino. ¿Ya se acuerda? ¿Quién fue el hijo de Salomón? Roboam, no hay que confundirlos. Jeroboam era un capitán. Y él fue el que dividió prácticamente el reino. Incluso había estado en el exilio también. Él volvió y la gente lo empezó a aclamar. Había tenido problemas, pero luego que regresó, ya la gente lo empezó a aclamar. Fue así como este hombre Jeroboam dio el reino. Pero dice que este Manahem hizo lo mismo o todos los pecados que cometió Jeroboam. Y eso es algo que usted lo va a observar también en el relato bíblico. Por ahí en una dinámica que se desarrollaba en un programa de estudio de esta parte histórica, se hablaba, para memorizar esto, decía el maestro, el reino de Israel, 0 reyes buenos, decía. ¿Por qué? Porque en el reino de Israel, prácticamente todos los reyes hicieron lo malo ante Dios. Todos desobedecieron a Dios. Y por eso es que vemos que no hay una sucesión. El día aclarábamos ese punto también. No hay una sucesión por la herencia del reinado o por la sangre. De repente a algunos se le levantaba una revuelta, lo mataban, se entronaba otro rey. No tenía nada que ver con la familia que ha estado gobernando. O había uno que lo usurpaba, hacían un complot y se daba todo ese detalle. Pero vamos a ver el versículo 19, porque acá quiero que veamos un punto muy importante. Dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. ¿Cuál tierra? ¿De Judá o de Israel? Israel, muy bien. Dice, vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país.
Esta es prácticamente como un indicio de la invasión que Asiria estaba pretendiendo hacer sobre el reino del norte. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega este hombre Pul, o en otras partes se le va a llamar Tiglat-Pilesier. Este hombre llega, Tiglat-Pileser es el nombre. Ya estoy inventando yo. A ver, porque es importante ir viendo esto, ¿verdad? Para no confundirnos. Este hombre intenta prácticamente tomarse la ciudad de Samaria, pero Manahem hace un trato con él, le dice, ayúdame a confirmarme en el reino. Necesitaba apoyo porque prácticamente estaba también en una revuelta a la nación. Entonces les dice, hagamos un trato, te pago tanto de impuestos, te vas de regreso para Siria, me quedo yo tranquilo y vos me das apoyo. Entonces, como él había llegado, porque la intención de esas naciones era llegar a gobernar por los impuestos. Entonces, este Pul se fue tranquilo. Hizo su trato, fue de regreso para Siria y no hizo nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos al versículo 29. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet-Maca, a Noa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Vemos un detalle ya en el que se da una especie de exilio ya, pero no es el exilio definitivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del exilio? Estamos hablando de que una nación extranjera llega a otro país, toma cautivos a las personas de ese país, se las lleva para una tierra donde no pertenece. Como que de repente El Salvador viniera a invadirlo, país, qué sé yo, mencionemos a Estados Unidos, viene a Estados Unidos, agarra cautivo y lleva para Estados Unidos. Entonces algo así, pero no nos lleva para ir a estar paseando, ¿verdad? Nos lleva para trabajar. Entonces, eso es el exilio. Cuando se dice de que una persona está en exilio, también es cuando una persona ha sido expulsada de su tierra y ha sido enviada a otra tierra. Exilio también. Pero en este caso, los exilios hacen referencia a esta especie de cautividad que se da en la nación de Israel, la nación de Judá. Ahora, quiero que avancemos, que veamos en el capítulo 17, vamos a leer versículo 1, siempre de Segundo de Reyes. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmansar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió
todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Entonces, este hombre, Salmansar, es prácticamente el que da el golpe final al reino del norte y se toma toda la tierra que sitia la ciudad de Samaria. En ese sitio lo que hace es derrotar al rey Oseas y tomar prácticamente cautivo a toda la nación. ¿A qué se refiere el sitio? Se refiere a que un rey, ejército, rodeaba una ciudad y estaba rodeando esa ciudad hasta que la ciudad se rendía. Supóngase que Lourdes sea una ciudad amurallada. Entonces, hay ciertos lugares donde uno entra y uno sale. Y esas ciudades especialmente eran así, eran ciudades amuralladas, tenían muros alrededor y habían puertas por donde entraba y salía la gente. Entonces lo que hacían estos reyes que llegaban a invadir era que colocaban ese sitio alrededor y no dejaban salir ni entrar a nadie. Entonces con el tiempo la comida en la ciudad empezaba a escasear, la gente no podía salir, empezaba a escasear el agua, empezaba a dar el hambre, enfermedades, muchas cosas. De esa manera las ciudades se rendían. Entonces, eso es lo que sucedió con esta ciudad de Samaria. Prácticamente es sitiada durante 3 años, dice, hasta que la ciudad cae y entonces es llevada cautiva a Asiria. Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermano? Estas personas que se fueron de ahí, fueron llevadas, algunos que habían sido nobles, fueron llevados como personas preparadas, las colocaron en lugares donde ellos dieron con sus conocimientos y otros quedaron prácticamente en la esclavitud. Yo leía por ahí que una de las características de estos reyes de Asiria era que cuando tomaban a una ciudad cautiva, a las personas se las llevaban con un aro aquí en la nariz. He visto así como los cerdos que ponen un lado aquí. Pues eso hacían. Sacaban un aro en la nariz, por ahí les atravesaban una cosa con la que iban prácticamente. De esa forma son llevados cautivos a Siria. Pero vamos al versículo 24. Porque acá, hermanos, vamos a encontrar también un detalle histórico, siempre del capítulo 17. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. En lugar de los hijos de Israel, poseyeron a Samaria y habitaron. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Qué fue lo que sucedió con esa tierra? Era otra de las prácticas que tenían estos reyes, que cuando tomaban una ciudad, un territorio, la repoblaban con personas de otros lugares. ¿Para qué? En castigo, ellos colocaban a esas personas para que la cultura de aquel pueblo que habían tomado cautivo prácticamente se diluyera. Entonces, esto es algo importante de recalcar, porque incluso en la época de Jesús, esa mezcla
de culturas todavía era vigente. ¿Usted se acuerda de aquella mujer samaritana que habla con Jesús? Ella le dice, tú no puedes estar hablando conmigo, le dice, porque yo soy samaritana y tú eres judío. Y ellos eran una especie de prácticamente de hermanos, pueblo. Pero ¿por qué existía ese rechazo? Porque para Judá, todos los habitantes del reino de Israel quedaron prácticamente juntos con esta mezcla que se hizo en la época del exilio. ¿Por qué? Porque esa cultura empezó a mezclarse con otros pueblos que no conocían a Dios, como lo dice acá el texto, y empezaron a hacer una especie de sincretismo cultural en el que se dio esa mezcla. La gente ya no sabía que era hebreo, si era babilónico, era un relajo totalmente. Entonces, de esa forma es como se da la caída del reino del norte. Pero ahora vamos a repasar, hermanos, la parte de la caída del reino del sur. Vamos a ir al capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que le destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Es acá, hermanos, se da una primera invasión, ya en este caso de Babilonia contra del reino del sur. Quiero que nos ubiquemos en esa parte. Ya Israel ha quedado disuelta, la nación completa ha quedado ya en el cautiverio. Esas 10 tribus prácticamente perdieron su identidad porque había pasado ya bastante tiempo desde el cautiverio de la nación de Israel cuando se da la invasión del reino del sur. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Se levanta este hombre, Nabucodonosor. Yo sé que este Nabucodonosor ya no suena más parecido, ¿verdad? ¿A dónde leemos más sobre Nabucodonosor? A ver, los lectores de la Biblia. ¿Qué libro de la Biblia nos habla más sobre Nabucodonosor? Daniel, muy bien. Ese libro de Daniel está enmarcado en el exilio. Es un libro del exilio. Por eso es que se habla de Nabucodonosor, se habla también de los reyes de Persia. ¿Por qué? Porque está enmarcado en ese exilio de Judá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, este hombre Joacim se convierte en esclavo de Nabucodonosor. Al igual que sucedió con Manahem, de igual forma, este hombre es colocado como un servidor pagándole tributos a Nabucodonosor. Pero ¿qué es lo que sucede después? Versículo 5. Dice, los demás hechos de Joacim, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y aquí sí vemos la línea genealógica que se va colocando en el trono. Siempre va esa línea genealógica. El hijo del rey queda en lugar de su padre. De esta forma se da en el reino del sur.
Ahora, dice el versículo 7, nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hijo de Elnatán, hija del Natán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y acá se da ya la primera deportación o el primer cautiverio. Versículo 10 dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Acá se da la primera deportación, porque se dan básicamente, algunos estudiosos dicen que son 3 deportaciones, pero la Biblia básicamente registra 2 deportaciones que hace Nabucodonosor. En la primera de ellos es lo que acabamos de leer, la primera deportación. Nabucodonosor se lleva cautivo prácticamente a todas las personas preparadas, nobles y a los guerreros. Esa deportación es que se van personajes como Daniel, van personajes como Nehemías, Esdras, personajes que se van cautivos porque eran personas que tenían mucha preparación. Entonces, no era que solo se los iban a llevar por llevarse, sino que iban a colocarlos en un lugar donde iban a servir. De hecho, si usted observa, el libro de Daniel empieza con el relato. Aquellos jóvenes son presentados ante el rey. Dice que eran príncipes. Y entonces el rey dice que los empieza a educar en la lengua de los babilónicos. Les enseñan las costumbres, todas las cosas que ellos conocían. ¿Para qué? Para que ellos se desempeñaran como personas que dieran de repente consejos al rey, que estuvieran a cargo de puestos diplomáticos o lugares donde se necesitaba personas preparadas. Entonces, con ese objetivo es que Nabucodonosor se lleva cautivas a estas personas. Usted notó en el relato, dice que solamente se quedaron los pobres. ¿Quiénes más? Los pobres, dice, de la tierra. Es decir, quedó solamente las personas, quedaron solamente aquellos que prácticamente no les servían mucho. Rey de Babilonia. Entonces, de esa forma se da esa primera cautividad. Pero ¿qué es lo que sucede después? Versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Versículo 19 dice,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Versículo 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y la ciudad estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre de la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Versículo 8, porque acá es donde se da prácticamente la destrucción de Jerusalén. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Aquí es donde se da ya la segunda deportación y la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Cuando usted retoma libros, por ejemplo, el de Nehemías y Esdras, especialmente el libro de Nehemías, habla acerca de que Nehemías va a ir a reconstruir los muros de la ciudad. Pero ¿por qué habían sido destruidos esos muros? Es esto que estamos leyendo. Que Nabucodonosor envió a este capitán, y este capitán destruye toda la ciudad. Derriba prácticamente los muros de la ciudad, solamente deja nuevamente a aquellas personas que eran los desposeídos. Y aquellos que habían quedado ya en el gobierno que había sido impuesto por Nabucodonosor, también son llevados cautivos, una segunda deportación hacia Babilonia. Ahora, hermanos, cuando hablamos de los exilios, vamos a hablar de 2 puntos. El exilio de Israel por parte de Asiria y el exilio de Judá por parte de Babilonia. Esos son los 2 puntos que no se nos deben escapar a la hora que hablamos de los exilios. Pero vamos a ver también, hermanos, un último detalle. Es con respecto al ministerio profético. No estamos hablando de una iglesia, estamos hablando del ministerio del oficio profético. Algunos pueden pensar, ¿de cuál ministerio profético? No, vamos a hablar del profetismo en la Biblia. Solo para cerrar esta clase. Nosotros vamos a encontrarnos en la Biblia con diferentes profetas, solamente para que tengamos una idea de en qué momento se ubican estos personajes. Vamos a hacer una distinción. Primero, están los profetas
preexílicos, los profetas del exilio y los profetas post-exílicos. Vamos a hacer esa distinción. Antes del exilio, en el exilio y después del exilio. 3 épocas que están enmarcadas en el profetismo bíblico. También hay que hacer una distinción en este punto. Existen profetas literarios y profetas no literarios. ¿A qué hacemos referencia con eso? Que existen profetas de los cuales existen libros, por ejemplo, profeta Daniel, Jonás, Isaías, Isaías, bueno, pero hay profetas de los cuales no hay libros, pero la Biblia sí cuenta. Por ejemplo, profeta Elías. Elías tiene un libro, pero sí es un profeta. Es un profeta antes exilio o preexílico. Entonces, vamos a ubicarnos de esa forma. Por ejemplo, cuando hablamos de Elías, estamos hablando de un profeta preexílico. ¿Por qué? Porque él habla antes de que los exilios se hubieran ejecutado. Ahí tenemos también a Eliseo, tenemos a Abdías, a Joel, tenemos a Jonás, a Amós, a Oseas, a Isaías, a Miqueas, a Sofonías, Nahum, Jeremías. Todos esos profetas son preexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son antes del exilio. Tenemos a Habacuc y tenemos a Amós. Esos serían los profetas preexílicos. Ahora, ¿cuáles son los profetas del exilio? Tenemos a Daniel y a Ezequiel. Es decir, que estos hombres hablaron en época exilio. ¿Por qué hablamos de ellos como profetas del exilio? Por ejemplo, usted lee el libro de Daniel, va a encontrar que él está hablando que está ubicado en Babilonia. Entonces, este hombre estaba prácticamente cautivo, estaba en ese exilio y él está escribiendo desde ahí todo ese libro que la Biblia registra. Por eso se conoce como un profeta del exilio. En el caso de Ezequiel también. Ezequiel es un profeta, un sacerdote, que recibe también esa revelación estando. Luego aparecen ya los profetas posexílicos o los profetas que van después del exilio, cuando se da la reconstrucción de la ciudad, tiempos de Nehemías y de Esdras, empiezan a aparecer ya profetas que hablan acerca ya no de la reconstrucción, no que dan profecías más allá de ese tema. En ese caso tenemos al profeta Ageo, Zacarías y Malaquí. Entonces, hermano, quiero que nos ubiquemos en esa parte porque yo sé que de repente va a ser un poco confuso buscando a estos profetas de forma. Pero usted rápidamente cuando empieza a leer un libro profético, se da cuenta de que hay una ubicación histórica. Hay un contexto histórico alrededor del libro. Por ejemplo, en el libro de Jeremías hay muchas profecías que narran acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces, esas profecías se dan antes de que la ciudad sea tomada, sea destruida. Por lo tanto, se convierte en un profeta preexílico. Pero hay otros profetas que de repente van a hablar acerca de la reconstrucción. Y a eso está ubicado prácticamente el contexto del exilio. El propósito de Dios de animar al pueblo a que ellos volvieran, que regresaran, porque Él les dice, yo los voy a hacer regresar a esa tierra de donde fueron sacados. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el exilio, hermanos, de Judá? Aproximadamente 70 años. Fue lo que tardó regresar ya en época de los persas para que ellos pudieran reconstruir los muros, todo lo que había sido
Así que nos quedamos hasta acá, hermanos. Vamos a orar esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.